Bienvenidos al análisis de la 4060 Ti. Bueno, vamos a empezar con el análisis de la 4060 y 4060 Ti. La verdad no necesitamos analizarlas por separado porque la verdad son muy similares, la verdad. Entonces, los pasos a tener en cuenta para elegir tu gráfica son 3, yo determiné 3, no los tienes que seguir en este orden, pero sí debes tenerlos siempre en cuenta. Entonces, lo primero son las especificaciones técnicas, el consumo de energía, los núcleos que tiene el procesador y la memoria que tiene tu tarjeta de video. También tenemos que mirar en qué resolución jugamos, no es lo mismo que una tarjeta corra un juego en 4K que lo corra en 2K o a que lo corra en Full HD. También tenemos que mirar qué vas a jugar, no es lo mismo que una tarjeta corra un juego AAA, que son los juegos más realistas, con texturas más realistas, a que corra un juego competitivo, League of Legends, Valorant, CSGO, ya son juegos un poquito más livianos. O juegos indie, que ya son juegos un poquito más livianos también. En cuanto a especificaciones técnicas, tenemos aquí una tabla comparativa, en donde comparamos la 1660, la 2060, la 3060 y la 4060 Ti. Aquí vamos a ver algo muy especial y es que, por ejemplo, miren, aquí en CUDA Cores tenemos 4352 y si lo comparamos con la 3060 tenemos 4864. Esto quiere decir que tenemos menos CUDA Cores en la 4060 que en la 3060. Esto es un fenómeno que se viene presentando en esta generación 4000 y es que estamos viendo que las especificaciones de los chips de la 3080 para abajo, o sea, de la 4070 para abajo, son menores a su generación anterior. Entonces aquí tenemos menos, en Tensor Cores también tenemos menos, en Arctic Cores tenemos menos, pero aquí sí cambiamos es de generación. Aquí pasamos de una cuarta generación y estábamos en una tercera generación, y aquí pasamos de una segunda a una tercera generación. En lo que sí vemos un aumento es en la memoria del reloj del procesador, tenemos 2500 MHz. En la frecuencia del reloj, perdón, tenemos 2300 con respecto a 1600, y también en la frecuencia de la memoria, que es de 9000 MHz con respecto a 7000 que había en la 3060. En lo único que yo veo un aumento así significativo es en la memoria caché. Tenemos 32 MB de memoria caché y creo que esto es importantísimo, no sé si de pronto para la ejecución de tecnologías y inteligencia artificial, pero con respecto a la generación anterior tenemos 4 MB. La 2060 tiene 3 y la 1660 tiene 1.5 MB, eso es demasiado poco. Pero entonces aquí creo que Nvidia fue donde más le metió el dinero, la verdad. Y desafortunadamente esta tarjeta salió con 8 GB de memoria VRAM, lo cual para muchos de nosotros que pues conocemos de este tema fue decepcionante. La 3060 Ti también tiene 8 GB, la 2060 tiene 6 GB y la 1660 tiene 6 GB. ¿Por qué fue decepcionante? Porque dependiendo de la memoria que tenga la tarjeta gráfica puede correr unas u otras resoluciones, y ya vamos a profundizar más en este tema. En cuanto a eficiencia energética, la verdad está súper bien. Tiene un consumo de 160 vatios con respecto a unos 200 vatios de la 3060. Y la 2060 tiene un consumo de 160 y la 1660 tiene un consumo de 120 vatios. Viendo así esto por encimita, una persona que tenga una 2060 divinamente se puede pasar a una 4060 sin necesidad de comprar fuente ni nada. Inclusive una persona que tenga una 1660 probablemente también se pueda comprar su 4060 y sin necesidad de cambiar absolutamente nada. En cuanto a temperaturas, estamos bien. Recordemos que últimamente las temperaturas están rondando entre los 80 y 90 grados, entonces por este lado estamos súper normales. Y también no solo tenemos mejoras de chip, también tenemos mejoras en procesos de fabricación. Recordemos que este chip lo fabrica TSMC con su nodo a 4 nanómetros. Gracias a esos 4 nanómetros es que tenemos esta eficiencia energética, porque pues los transistores son más pequeños, al ser más pequeños consumen menos energía, son más eficientes, etcétera, etcétera. Tenemos también la implementación del DLSS3, que es tecnología de inteligencia artificial y rescalado, que pues esto ya lo vamos a ver en profundidad, que es un plus muy bueno. Y el rediseño en las unidades de sombreamiento, que son estos Arctic Cores y Tensor Cores de cuarta y tercera generación. Paso a recordarles que nos sigan por favor en todas nuestras plataformas. Aparecemos como Wilfran en YouTube, también en la plataformita morada que nos pueden nombrar, también en Discord. En la descripción queda nuestro canal de Discord, ahí tenemos canales de todo. Tenemos dudas del PC, recomendaciones de productos. Si tienes una duda con tu PC, escríbenos ahí, está pendiente. Ahí tenemos también nuestro contenido. Tenemos todo en nuestro Discord, un Discord muy chévere. Entonces, para que se unan, tenemos también un Instagram. Nos pueden seguir en nuestro Instagram. Pasamos a revisar el rendimiento de esta 4060 Ti en juegos AAA. Tenemos aquí una gráfica donde escogimos el juego Hogwarts Legacy, que es un juego bastante reciente, en donde lo corrimos en 1440p. Aquí tenemos que tener en cuenta que, bueno, aquí hay que ser claros, la verdad. Esta tarjeta no está diseñada para correr juegos en 4K. ¿Por qué? Gracias a estos
8 GB de memoria VRAM. Los juegos en 4K necesitan por lo menos 10 GB de memoria VRAM. Y esta tarjeta no los tiene. En 1440p podemos ver que nos corren resoluciones de 66 y 64 FPS con respecto a la 4060 y a la 3060. Esto quiere decir que si aumentamos la resolución, muy probablemente esto tienda a bajar. También, si no se han dado cuenta, el rendimiento a nivel bruto, porque eso está rasterizado, es el mismo. En pocas palabras quiere decir que si a nivel bruto estás comprando una 3060, si te compras una 4070 a nivel bruto, el rendimiento es exactamente el mismo y no es de sorprendernos porque las especificaciones inclusive son menores a los que lo teníamos en la generación anterior. Entonces esto para dejarlo muy en claro. Si activamos el DLSS 2, no el 3, el 2, vamos a tener también el mismo rendimiento con respecto a la generación anterior, y por esto es que mucha gente está inconforme con esta tarjeta, porque tenemos prácticamente el mismo rendimiento. Pero si ya activamos el DLSS 3, y por esto es que Nvidia nos está cobrando más, ya tenemos un aumento del rendimiento prácticamente del 80%. Tenemos 47 FPS con respecto a la 3060 Ti y 80 FPS con respecto a la 4060 Ti. Esto con DLSS, Super Resolution, Frame Generation, etcétera, 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 que es para lo que está optimizada esta nueva arquitectura. Tenemos también 1% menos, lo tenemos igual, y la latencia también disminuye, tenemos 67 FPS con respecto a 77. Probablemente aquí estén incluidas las 32 MB de caché que nos estén ayudando con esta latencia menor. Entonces aquí con esto ya nos damos una idea que el rendimiento bruto es el mismo con la 3060, pero a nivel de software se la lleva por delante la 4060 Ti cuando activamos el DLSS 3. Ya en juegos 1080p, aquí también hay que hacer un paréntesis, y es que si tú juegas a 1080p, no importa qué tarjeta te compres, la verdad. Puedes comprarte hasta una 2060, los juegos AAA, Spider-Man Miles Morales es un juego que consume bastante, la verdad, son juegos AAA. Y mira, la 2060 lo corre a 71 FPS, la 3060 a 87, la 3060 Ti a 115 y la 4060 lo corre a 118. Pasa absolutamente lo mismo. Si vas a jugar a 1080p, tienes un monitor a 60 Hz, lo normalito, no te compres una 4060, o a menos de que tengas el dinero. No te estoy diciendo que sea un delito, pero si tienes el dinero, cómprala. Pero si vas súper justo, con una 2060 vas súper bien y la vas a disfrutar más, le vas a sacar más el jugo porque te va a correr todo pues como tú quieres. Ya si utilizamos DLSS 3, ya tenemos un aumento de rendimiento bastante generoso, 98 FPS. Podemos ver aquí la 2060 que la latencia es extremadamente más alta. Ya aquí con respecto a la 3060 ya tenemos unas latencias más bajitas, inclusive la 4060 tiene 59 ms. Entonces nos damos cuenta que el fuerte de esta tarjeta es el DLSS 3. Este es el plus que trae. En cuanto a rendimiento bruto, no tenemos absolutamente nada. Tenemos el mismo rendimiento en la generación anterior, por decirlo así. Y muchas personas que hoy en día juegan videojuegos competitivos se estarán preguntando, bueno, y para los que jugamos competitivos, ¿qué? Esta 4060 Ti a resolución 1080p te corre el CSGO a 869 FPS. En Full H, en 1080p 869, en 1440p 661 FPS. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesitas una tarjeta de última generación para jugar videojuegos competitivos. Si juegas CSGO, mira, te corre a 800, a 600. A mí, por ejemplo, el Valorant a mí me lo corre a 240 FPS, una 1660. Imagínense, o sea, una tarjeta que se da como 7 años. Entonces no necesitan la última tarjeta si juegan videojuegos competitivos. La pregunta actual, o la pregunta que nos hacemos con este video es, ¿realmente vale la pena comprar una 4060 Ti? Para saber si vale la pena o no comprar una 4060 Ti, tenemos que tener en cuenta que lo único que tiene de nuevo son las tecnologías que le implementaron. Tenemos Super Resolution, Frame Generation, Nvidia Reflex, los Tensor Cores de cuarta generación que les dije en las diapositivas anteriores. Tenemos Flow Accelerator, tenemos Nvidia Super Computer, que esto es de inteligencia artificial. Pero si la comparamos con respecto a la 3060 Ti, sin estas tecnologías tenemos el mismo rendimiento, que fue la que yo vimos. Si activamos estas tecnologías, tenemos un 22% más de rendimiento, lo cual está bastante bien. Y pues es un aumento significativo del 22%, o sea, vamos a tener más FPS en nuestros videojuegos. Si tienes una 3060 Ti, yo no te recomiendo que te compres una 4060 Ti, porque prácticamente, como te dije, estás comprando la misma gráfica.
tienes la misma gráfica, marica, no estás haciendo nada. El plus que tienes es el DLSS 3, que trae pues sus tecnologías, que ya las vimos aquí. Entonces no te vale la pena que te cambies de la 3060 Ti a la 4060 Ti. Caso diferente sería si tienes una 2060 o una tarjeta inferior a una 2060. ¿Por qué? Porque tendrías un aumento de potencia del 61%. Aparte de esto también, si tienes una 2060, aquí tenemos nuestra tablita de comparativa, tenemos un consumo energético de 160 vatios y la 4060 Ti consume lo mismo. O sea, no tienes que cambiar fuente, no tienes que cambiar absolutamente nada, solo pones la plata, la instalas y sale. Si lo que quieres es productividad, o sea, si renderizas video, haces animaciones, etcétera, etcétera, no te vale la pena comprarte ninguna, la verdad. El procesamiento gráfico de las tarjetas se ha venido estancando precisamente por este tema de tecnologías. Esto ya son temas de software. Entonces esto no se va a ver tan impactado con respecto al rendimiento que tenemos en Adobe Premiere. Por ejemplo, miren, aquí tenemos el mismo rendimiento en la 4060, en la 3060 tenemos prácticamente está lo mismo, inclusive puedes renderizar con una 1060 y no va a pasar absolutamente nada. En DaVinci Resolve pasa absolutamente lo mismo, inclusive tenemos un poquito más de rendimiento con la 3060 Ti, pero esto puede ser por optimizaciones del propio software. Entonces probablemente la 4060 más adelante suba un poquito, pero pues eso es más adelante. Llegamos al final de nuestra presentación. Recuerden que si tenemos que nos sigas en nuestras plataformas, YouTube, TikTok, Twitch, Discord, Instagram, ahí estamos pendientes, solucionamos dudas, estamos hablando de tecnología. Las fuentes de este video fueron Tortilla Squad y Droga Digital, les dejo los links en la descripción. También el link de mi Discord está en la descripción y nos vemos en un próximo video. Saludos.